Bueno, buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy, ya sea de forma presencial o remota, en esta nueva versión de los jueves de seminarios de Senia IA Lab. En esta oportunidad nos acompaña Gonzalo Varas, él es kinesiólogo, entonces nos va a dar un punto de vista muy distinto al que estamos acostumbrados sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. Así que Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, gracias por la invitación. Y sí, como decía Cristian, la idea es ver si es que desde distintas disciplinas pueden ocurrir puntos de encuentro. En- Creo yo que cuando distintas disciplinas empiezan a conversar, pasan cosas interesantes, así que esa es la idea de esta charla, un poco mostrarle este paradigma del cual yo he estudiado los últimos años y que de alguna manera tiene alguna relevancia en el sector salud, pero también desde el punto de vista de la neurociencia del movimiento, que es como desde donde yo parto este viaje para este tema de las caídas, básicamente, que voy a como resumir el título en el tópico de interés, que es cómo prevenir las caídas en personas mayores o en personas con lesiones del sistema nervioso, que son las dos poblaciones en las que yo me he enfocado. Pero cómo parte esta inquietud desde una mirada desde la neurociencia del movimiento, desde la integración sensorio-motora y del aprendizaje motor, y desde ese modelo plantearse estas preguntas que son más clínicas o más prácticas, si se quiere. Y, y un poco para poner como el marco de referencia desde dónde parten estas preguntas, eh, básicamente cuando uno intenta entender cómo el sistema nervioso genera movimientos voluntarios, primero uno tiene que mirar al sistema nervioso como en términos del sistema sensorio-motor, como una tarea súper compleja que el sistema nervioso debe resolver. ¿Ah? Y en esta mirada, tratar de comprender cómo el sistema nervioso ejecuta distintos movimientos, eh, está lejos de resolverse con un algoritmo como el que podría pasar cuando uno quiere poner al mejor jugador de ajedrez eh, compitiendo con una máquina. No sé si todos conocen esta máquina, la que resolvió como el clásico, el algoritmo de siempre la mejor opción para una jugada de ajedrez, el Deep Blue. Entonces, esta tarea está resuelta porque hay un algoritmo que lo resolvió, ¿cierto? Pero si ponemos a uno de los mejores robots más preparados a competir con un niño de 6 a 7 años, en quién mueve una ficha de un cuadro negro, un cuadro blanco, y quién lo hace más rápido, el niño de 6 años gana súper fácil. ¿Ah? Y básicamente no podemos resolver esta tarea y no podemos hacer que un robot le gane al niño de 6 años en mover más rápidamente una pieza de ajedrez de un tablero negro a un tablero blanco, porque finalmente no conocemos el algoritmo que da cuenta de la actividad sensoriomotora. Y en esa línea, cuando intentamos conocer o intentamos entender este, entre comillas, algoritmo que nos permite entender cómo el sistema nervioso genera movimiento o cómo el sistema nervioso integra información sensorial y a partir de ahí responde al movimiento, que, eh, nos encontramos que el sistema nervioso tiene que resolver un montón de problemas para generar movimientos y eso finalmente nos termina haciendo entender que no es tan fácil resolver esto desde de un cálculo matemático o una programación computacional. Y a partir de ahí yo puse estos 6 problemas que el sistema nervioso debe resolver, pero en honor al tiempo voy a enfocar solamente en algunos. Y es básicamente uno que creo que es relevante y que nos va a acompañar durante toda la presentación, es el ruido. ¿A qué nos referimos con el ruido? Es que para nosotros sería fácil entender esta mirada top-down, bottom-up de yo ejecuto un acto motor y a partir de ese acto motor recibo información sensorial que nutre al sistema para generar otro acto motor. Pero finalmente, estos receptores sensoriales que tienen la tarea de recibir la información del ambiente son ruidosos. Son ruidosos en términos de, no es que haya un sonido, sino que hay interferencias que de alguna manera corrompen la señal que se va integrando. Y, y desde ese punto de vista,
nuestros receptores sensoriales no, y finalmente la experiencia perceptual que nosotros tenemos del mundo que nos rodea, no es entre comillas, la real, sino que básicamente funcionamos en base a percepciones que finalmente tienen que ver con una percepción del ambiente de acuerdo a mi experiencia previa o del procesamiento interno que yo hago del acto motor o de la experiencia sensorial que yo estoy realizando. Entonces, ya para intentar realizar este algoritmo ya nos encontramos con un problema, que la información sensorial no está transmitiendo la información 100% fidedigna al sistema para generar el output motor. Además tenemos otro problema, que es el retraso. Finalmente, poniendo un ejemplo muy simple, para que una persona le entre un estímulo sensorial por el ojo, la retina, llega a la corteza occipital, de la corteza occipital vaya a la corteza premotora, motora, y de la motora vaya y activa un músculo para generar un movimiento, ya pasaron, no sé, 300 milisegundos, 400 milisegundos, y desde ese punto de vista, con ese retraso, es difícil entender los movimientos voluntarios que nosotros realizamos. ¿Bien? Y otro problema que eventualmente tiene que resolver el sistema nervioso es la redundancia motora, o el problema de los grados de libertad, como se le conoce en el área más clínica. Y que tiene que ver que para ejecutar un acto motor, el sistema nervioso tiene múltiples opciones y siempre tiene que elegir una. Y después, cuando yo quiero hacer exactamente la misma tarea en el mismo ambiente, con las mismas personas, etcétera, el movimiento es distinto al que hice anteriormente, independiente de que sea la misma tarea. Y hay un ejemplo clásico de Nikolai Bernstein, de una persona que era experta en martillar un clavo, y él hizo un experimento en la década de los 70 con marcadores, y miró básicamente cómo esta persona que era experta en martillar, cada vez que martillaba un clavo, hizo movimientos distintos en cuello, hombro, codo, muñeca, dedos, y finalmente el sensor que menos variaba en cada movimiento era el que estaba en el martillo. O sea, el único sensor que no era parte del cuerpo. Entonces, ¿cómo el sistema nervioso tiene que controlar más de 600 músculos, más de 200 articulaciones, y siempre ejecutar el acto motor lo más óptimo posible? Y una vez que lo tiene, el movimiento más óptimo, después cuando se enfrenta de nuevo a la tarea, decide realizar otro movimiento. No completamente distinto, pero con variabilidad. Pero, si bien estos se plantean con problemas o como aspectos que son de difícil solución para el sistema nervioso los termina por resolver, claramente. Y en esa mirada, desde la neurociencia se ha planteado que el acto sensorio-motor, o la capacidad de generar movimientos voluntarios, tiene que ver está muy vinculado con la toma de decisiones, y que finalmente nuestro sistema ocupa información sensorial, los datos, y ocupa conocimiento previo para crear predicciones. Predicciones que tienen que ver con inferencias de lo que puede pasar en el ambiente, en el mundo que nos rodea, posterior a mi acto motor. Entonces, finalmente, lo que el sistema nervioso termina haciendo constantemente es predecir, pero predecir las consecuencias sensoriales que van a tener nuestros actos motores. Y a partir de ahí hay muchos modelos que se plantean y que de alguna manera siguen esta misma línea. Y uno de los que más suena desde la neurociencia es este modelo de inferencia bayesiana, que básicamente plantea que, de acuerdo a la experiencia previa y a la información que hay en el ambiente, el sistema empieza a generar o a integrar estos actos motores en un sistema estadístico de probabilidades de qué tan posible es que la predicción que yo voy a realizar sea certera, o cumpla con la tarea, o cumpla con el objetivo del acto motor que yo realice. Y a partir de ahí, de acuerdo a mi expertise en una tarea motora en particular, voy a decidir si confiar más en los datos sensoriales que están a mi alrededor, o si voy a confiar más en mi experiencia previa, y si confío más en mi experiencia previa, eventualmente puedo ejecutar actos motores de manera más rápida. Pero aquí hay un detalle que tiene que ver con que,
si es que yo hago predicciones de las consecuencias sensoriales de mis actos motores, de alguna otra manera yo estoy agregando una sensorialidad o una experiencia sensorial distinta a la experiencia sensorial real, que tiene que ver con un proceso de generación del movimiento antes de que ocurra. Y eso no solo tiene que ver con el acto motor, sino que tiene que ver con una experiencia de sentir lo que va a pasar. Y a partir de esa problemática, uno puede entrar en la dualidad del, perdón, en la dualidad de esta diferencia o este delta que hay entre lo que yo predigo y lo que es lo que tiene que ver con el feedback real. ¿Y cuál es la relevancia que hay en que esta predicción de la consecuencia sensorial de mi acto motor y el feedback real, el sistema nervioso sea capaz de reconocerlo como distintos? ¿Bien? Porque uno podría pensar que una persona puede ir aprendiendo y puede generar predicciones y no necesariamente tener un feedback, entre comillas, no real o este feedback predictivo, porque al final voy a tener el feedback real igual y yo puedo nutrir al sistema con el feedback real solamente. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la relevancia o por qué existe en este modelo? ¿Por qué se plantea en este modelo que el sistema tiene que ser capaz de reconocer bien o diferenciar bien lo que es esta predicción de la consecuencia sensorial, que termina siendo un feedback ficticio, como le llama Daniel Wolpert, del feedback real? Y ahí uno puede plantear varios ejemplos, y un ejemplo muy común es, de alguna manera, ¿por qué yo no me puedo hacer cosquillas a mí mismo? ¿Ya? Y ahí uno se plantea esta mirada de, bueno, si es que exactamente el mismo acto motor de generar un cosquilleo, pero lo hago yo versus lo hace otra persona, ¿por qué eso genera una experiencia sensorial distinta? Y bueno, ellos hicieron un experimento en donde con un brazo robótico movían el brazo, aquí en este caso el brazo derecho, movían en dirección, haciendo una flexo-extensión de codo, arriba del brazo izquierdo, y en el brazo izquierdo había otro brazo mecánico que seguía el movimiento del brazo robótico que estaba en la derecha y que movía el brazo de la persona, pero hacía una cosquilla. ¿Bien? Y fue haciendo el experimento en que cada vez que la persona flectaba el codo o extendía el codo, el brazo robótico con el elemento que generaba la cosquilla seguía el brazo. Y a partir de ahí empezó se empezó a entender que la persona, bueno, no sentía la cosquilla porque finalmente el sistema pensaba que lo estaba haciendo él. Era como un movimiento autogenerado. Pero en la medida que el brazo robótico que tenía el elemento que hacía la cosquilla fue teniendo un delay de 0,1 segundo o de 200 milisegundos, la percepción de la cosquilla fue cada vez aumentando en la persona. Y después de 200 milisegundos de delay entre el brazo que movía entre el brazo metálico que movía el brazo y el elemento que generaba la cosquilla, después de los 200 milisegundos ya el elemento empezaba a generar la sensación de cosquilleo. Y a partir de ahí se plantea que cuando uno genera un acto motor y experimenta la sensorialidad que viene de tu propio acto motor, da la sensación que el sistema nervioso cancela la sensorialidad que proviene de tu acto motor para recibir la sensorialidad del agente externo. Y que de alguna manera hay una resta entre la sensorialidad que se ejerce producto de tu acto motor de la sensorialidad que viene de afuera. ¿Y por qué debiese pasar eso? ¿O por qué podría pasar eso? Es porque la sensorialidad externa es mucho más relevante desde el punto de vista de la conducta. Influye mucho más en la conducta sensoriomotora de la persona. Y desde ese punto de vista, tiene sentido que
la sensorialidad generada por tu propio acto motor sea reconocida como diferente de la sensorialidad generada por un agente externo. Hay otro ejemplo, yo tengo dos hijos que, de 9 y 7 años, y cuando se ponen a pelear, el primer como argumento que dan es que, oye, pero si él me pegó más fuerte. Y siempre dicen que uno le pegó más fuerte y después el otro dice, no, él me pegó más fuerte a mí. Y siempre ese es su argumento. Y bueno, eso de alguna otra manera también se testeó en experimentos de laboratorio, y se conoce como la fuerza exponencial, en donde las personas cuando generan un acto motor, subestiman la fuerza que generan. Y si es que alguien le genera un acto motor, le genera un estímulo de golpe de la misma fuerza como la que él generó, él siente como la fuerza que recibió, la siente como más fuerte de la que comparado con la que él generó. Dale. Tiene esta diferencia entre externo y interno, que hace muchos años el libro de médico de Santiago, que hablaba de los casos de personas que en accidentes perdían partes del cuerpo. Y había un caso en el cual un hombre había perdido más o menos desde el codo, de brazo, de mano, pero todavía sentía que los tenía. Y sentía que él de repente empuñaba la mano y que como no tenía el feedback de que ya estaba llegando con los dedos a la palma, se empezaba a enterrar los dedos en la palma y provocándolo de repente y era todo, digamos, era real. Y este médico en esa época, este libro de le encontró una solución poniéndolo con espejo y poniendo, parece que había perdido solo un brazo, poniéndole este brazo, viendo la mano y abriéndola, y entre comillas haciéndole creer al cerebro de que también estaba viendo acá. Entonces, aquí pareciera que y por el accidente se produjo este problema en el cual como que se perdió esta relación entre feedback externo, feedback interno. ¿Se conoce bien ese mecanismo? ¿O más o menos, o todavía no está en estudios? O sea, lo que tú planteas está súper bien estudiado desde los experimentos, desde la neurociencia, los experimentos de Ramachandran, de los 90, planteaban esta experiencia de personas amputadas que sentían, y bueno, la terapia en espejo después ha evolucionado un montón y hoy día se ocupa como terapia física en muchas situaciones, no solo en personas con amputados, sino en personas con dolor, hay personas con dolor persistente que tienen tanto dolor en su extremidad que dejan de reconocer cuál es su brazo derecho y cuál es su brazo izquierdo, o cuál es un brazo derecho, cuál es un brazo izquierdo mirando la foto. O sea, están tan perturbada la sensorialidad que no son capaces de reconocer un brazo derecho de un brazo izquierdo. Entonces, todos esos procesos ocurren. Y efectivamente, como tú planteas, muchas veces estos experimentos, entre comillas, engañaban al cerebro con esta terapia en espejo, en donde esta persona que sentía la mano apretada pero no la tenía y no era capaz de, él miraba que la percepción visual decía que no existía el antebrazo y no existía la mano y no existían los dedos que estaban empuñándose, pero él los sentía igual. Y llegó un momento en que tuvo que observar su brazo de nuevo entero con el espejo y le pedía, en este experimento que tú mencionas, le pedían que suelte el brazo con el movimiento del brazo contralateral y reflejado en el espejo, y solo con esa sensación, él viendo en el espejo, o sea, su brazo que no estaba reflejado en el espejo, él viendo cómo se abría, se le determinaba la sensación de... Claro, que mi pregunta es si ya se hace esos experimentos son antiguos. Sí, es que... Sí. Es que ahí lo que pasan, hay varias explicaciones de esa situación, porque partiendo por la representación somatosensorial de la extremidad que hay en el cerebro. O sea, el homúnculo cerebral existe hace mucho tiempo y efectivamente eso es una de las explicaciones que da cuenta de que la persona no por el hecho de perder el brazo, perdió la sensorialidad del brazo en el cerebro. Entonces eso, efectivamente, personas que pierden el brazo por amputación
tienen un proceso de rehabilitación que incluye ese fenómeno porque la representación del brazo sigue en el cerebro. ¿Ah? Pero eso es distinto a esta situación, en donde también se ha visto aquí yo te estoy mostrando solamente lo conductual, pero todo esto también se ha escalado y estos experimentos, y de hecho en este mismo artículo están las resonancias magnéticas funcionales de las personas, las áreas de la corteza somatosensorial, y efectivamente cuando tú ejecutas un acto motor y cuando tú estás realizando el movimiento, al mismo tiempo del acto motor, la sensorialidad está, entre comillas, inhibida o atenuada. En el fondo, cuando tú generas actos motores, en el momento en que tú te mueves, hay como una atenuación de la capacidad del sistema de recibir información sensorial. ¿Tú ibas a comentar algo? Una pregunta sobre eso. Igual el comentario es interesante porque no hay nociceptores en el cerebro. Entonces, la representación del movimiento mismo te está causando dolor sin un feedback nociceptor. O sea, hay algo bien especial ahí, ¿no es cierto? Significa que, de todas formas, algo residual va llegando al cerebro en términos nociceptivos. Yo me dedico al área de dolor crónico y vemos hartas cosas. Yo creo que no es tan diferente lo que está tratando de explicar Gonzalo, que pasa con el movimiento, con lo que pasa con el dolor. Dolor hay una cosa es la nocicepción, la información que sube al cerebro, pero el dolor es una respuesta del cerebro frente a algo que considera amenazante o peligroso. O sea, que puede no haber nocicepción. Es una activación cerebral. Exacto. Claro. Es una respuesta del cerebro, no una percepción del input, por decirlo. Entonces, el dolor persistente y en esos casos de o esas cosas, también se está tratando de explicar a través de este tipo de inferencias y de predicciones que nuestro cerebro dice, yo debería estar recibiendo información de este lugar y con esa información yo un poco sé lo que está pasando ahí, sé que ese lugar está bien y no la estoy recibiendo. Y el no saber lo que está pasando ahí pone mayor alerta al cerebro y en general hace que genere esta respuesta dolorosa. Otra pregunta acá. O sea, básicamente aquí se está rompiendo el famoso sense of agency, ¿cierto? Entonces la pregunta aquí es como, ¿cuál rol juega la conciencia también? O sea, la pregunta es como... Y cuando escucho la palabra conciencia, ya como que empiezo a... Como que no puedo... en el cual hacen como un... estimulan directamente el nivel de la corteza al nivel parietal o al nivel motor, ¿no es cierto? El nivel parietal lo que da es que pienso que hice el movimiento, pero no hice el movimiento, y al nivel motor hago el movimiento, pero no sé que lo hice. Ya. Entonces, como que ese es el link también. Sí, ahí yo no te podría responder en ese estudio en particular. Encuentro súper interesante solo con el highlights que planteáis. Pero yo creo que, y un poco esta mirada del movimiento voluntario es más como de lo que le pasa a la persona cotidianamente, como entender el movimiento y el aprendizaje del movimiento en el día a día, digamos, más allá de las cosas experimentales que tú puedas hacer estimulando el cerebro o con todas esas cosas que uno eventualmente ahí puede encontrar varias sorpresas, y por eso estamos en esta de no poder resolver el algoritmo del movimiento voluntario, digamos. Pero quiero retomar esta capacidad del sistema de reconocer o diferenciar esta sensorialidad ficticia, pongámosle ese nombre, quizá llega alguien y dice, oye, pero está súper mal ese nombre, pongámosle ese nombre, sensorialidad ficticia y sensorialidad real. Porque la sensorialidad real o la experiencia sensorial real es más, te cambia la conducta mucho más, en cambio la ficticia queda almacenada como memoria motora, y si es que esa sensorialidad ficticia se acercó a la sensorialidad real, queda guardada como positivamente, para ponerlo en simple, ¿ya? En memoria motora que me va a servir. Y si la sensorial es ficticia, pensando en esta jugadora, y si la sensorial es ficticia
se equivocó completamente a lo que pasó realmente, bueno, eso se empieza a desechar. ¿Ah? Entonces, hecha esa introducción, se plantea esta situación de una persona que pierde, que experimenta una sensorialidad, que en este caso es una perturbación. Perturbación a su postura, a su balance, y experimenta una caída. ¿Ya? Y un poco lo que hemos estudiado en los últimos años es entender desde el punto de vista neurofisiológico, desde el punto de vista biomecánico, desde el punto de vista de la actividad muscular, desde el punto de vista conductual, qué le pasa a una persona o cuáles son las diferencias que hay entre una persona que una vez que experimenta una perturbación, una sensorialidad que genera un error al sistema, qué le pasa a una persona desde que experimenta la perturbación hasta que recupera el balance, o la otra opción es que se caiga. ¿Bien? Y un poco viendo esa ventana de tiempo, la pregunta inicial es, bueno, ¿podrá entrenarse una persona? ¿Podrá entrenarse o podrá mejorar su capacidad de reaccionar a una perturbación? ¿O simplemente la sensorialidad lo perturba y de acuerdo a la intensidad de la perturbación, el outcome que va a resultar? Porque el tiempo es súper corto, pues ya hablábamos de todos estos problemas del control del movimiento, que el retraso era un tema, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos pasaba a las personas que empezamos a estudiar esta área del movimiento y que tenía una aplicación en clínica que tenía que ver con las caídas, bueno, ¿podemos hacer algo en una persona que experimenta la perturbación? Yo vengo del mundo clínico, y en el mundo clínico, para las personas, para que se dejen de caer, se les entrena en base a movimientos voluntarios. Velocidad de la marcha, subir y bajar escaleras, caminar por distintas superficies irregulares, por rampas, fortalecer los músculos, etc. Y todo eso ha tenido buenos resultados para un montón, para la calidad de vida, para que las personas caminen más rápido, para que se suban a la micro, para que sean funcionales, pero las personas se siguen cayendo igual. O sea, no hay evidencia que diga que el fortalecimiento muscular, que las personas que caminen más rápido, que se paren más rápido, que se sienten, disminuye la incidencia de caída en las personas mayores y en las personas con lesiones del sistema nervioso. Y a partir de ahí surge la ventana, bueno, ¿cómo entonces podemos hacer para que la gente se dejen de caer? ¿Qué estrategia, desde estos modelos de neurociencia del movimiento, de modelos de integración sensorio-motora, de modelos de aprendizaje motor, y vincularlos con procedimientos terapéuticos, podemos entender o podemos aplicar para que las personas con riesgo se dejen de caer? Y desde el punto de vista sensorio-motor, y solamente no me quiero detener acá, pero acá hay un estudio que plantea que acá está en negro la movilidad del centro de masa, en negro y en gris. En negro está un modelo simulado, que es como que ocupa un modelo biomecánico de péndulo invertido. Y en gris está lo que le pasa a una persona realmente cuando experimenta una perturbación. Y acá están los cambios en el desplazamiento del centro de masa, en la posición, en la velocidad y en la aceleración del centro de masa una vez que experimenta una perturbación. Y cómo eso se relaciona con la actividad electromiográfica de los músculos de las extremidades inferiores. Y se observó que la movilidad, los cambios de velocidad y los cambios de aceleración del centro de masa se sincronizaban casi a la perfección, tanto en el modelo mecánico como en el modelo en vivo, se sincronizaban a la perfección con la actividad muscular que había en la extremidad inferior en respuesta a la perturbación. Y eso tenía sentido porque cuando uno habla de un evento externo perturbador, una sensorialidad real que te desordena, tienes que tener de alguna otra manera un sistema que sea eficiente de reconocer la sensorialidad y responder con un output motor y que sea lo más rápido posible. Y desde ese punto de vista, nosotros realizamos un estudio en donde comparábamos cómo era la respuesta muscular entre personas jóvenes y personas mayores en respuesta a una reacción voluntaria, que era dar un paso hacia atrás cuando se prendía una luz,
y una respuesta reactiva, que cuando el suelo se movía. Y esto lo medimos con un modelo de estudio de actividad neuromuscular que se llama modelos de sinergia musculares, donde mirábamos qué grupos, cuántos músculos ocupaba, cuántos músculos se coactivaban en grupos en respuesta a un movimiento voluntario o un movimiento reactivo. Y observamos que el movimiento voluntario, tanto en adultos jóvenes, en jóvenes como en personas mayores, el movimiento voluntario reclutaba mayor número de sinergias, o sea, el movimiento voluntario era más complejo, versus el movimiento reactivo, que tendía a ser más estereotipado tanto en personas jóvenes como en personas mayores. Y además encontramos que no había diferencia entre personas mayores y personas jóvenes, o sea, esta habilidad de simplificar el acto motor, cuando tú tienes una experiencia que es como una señal de error porque estás perdiendo el balance, se mantiene a lo largo del tiempo. Y sí, bueno, no se ve bien, pero acá están las personas jóvenes y acá están las personas mayores. Estos son el paso voluntario y acá está la actividad electromiográfica de las piernas. Podemos ver que en el movimiento voluntario las personas jóvenes se demoran más en activar la musculatura extremidades inferiores que las personas adultas mayores. Esto es medio contraintuitivo. Uno tendería a pensar que las personas mayores se demoran más en reaccionar, pero como las personas mayores son más inestables, la estrategia del paso la tiene mucho más fácil de sacar. Entonces, por eso activa la actividad electromiográfica está como anticipada en las personas mayores, en la estrategia del paso. Pero cuando hablamos de una estrategia reactiva, esto se homologa un poco en términos temporales. Entonces, la estrategia reactiva es, entre comillas, más simple desde el punto de vista sensorio-motor, de este proceso de integración sensorio-motor, que el acto motor voluntario. Pero a partir de acá, y bueno, todo el escenario demográfico que el que vimos, que no voy a detallar, pero todo el mundo sabe que la población envejece, que está envejeciendo, y que personas mayores normalmente se caen, un 30% se cae cada año, y ese 30%, 40% puede generar trastornos de larga data. O sea, está muy documentado que las personas que se caen y se fracturan la cadera mueren a los 2, 3 o 4 años. O sea, es realmente algo de interés en salud, en donde hay muchas lucas metidas para tratar de resolverlo, y que finalmente es un problema sanitario que hay que resolver. Y en esa línea desarrollamos, y en donde yo hice mi doctorado en la Universidad de Illinois de Chicago, empezó un protocolo en donde se planteaba entrenar a las personas a caerse generando protocolos de caídas. O sea, ¿cuál era la única forma que existía para que las personas dejen de caerse? Bueno, que experimenten la caída en un ambiente protegido, en un contexto, entre comillas, de laboratorio. Y lo que hacíamos en el laboratorio era básicamente las personas tenían que caminar por una plataforma que se desarmaba y generaba la caída. Las personas siempre estaban con un arnés, entonces nunca tocaban el suelo, experimentaban la caída, pero siempre estaban protegidos. Y bueno, lo que observamos es que las personas que experimentaban este protocolo se caían, más o menos la mitad se caían en la primera vez que experimentaban la perturbación, pero en la medida que terminaban el protocolo, que duraba una sesión, se dejaban de caer. Ustedes dirán, bueno, eso es obvio porque aprendió la tarea, básicamente. Pero lo que observamos es que las personas venían al laboratorio, experimentaban este protocolo, se caían, al final de la sesión se dejaban de caer, pero después lo llamábamos a los 6 meses, a los 9 meses y al año, y, perdón, esta era la diapositiva, y las personas dejaban de caerse, o sea, ya no experimentaban caídas, y esto tenía un grupo experimental, que era el grupo que generaba el protocolo, que experimentaba 24 perturbaciones, y había un grupo control que experimentaba una perturbación solamente. Cuando comparábamos ese grupo al año, las personas que estaban en el grupo control se seguían cayendo, versus las personas que habían hecho el protocolo, que habían experimentado esta sesión de caídas a repetición, no reportaban caídas al año. Dale. Porque imagino que un entorno seguro, o sea, la falta de riesgo igual podría influir en la reacción.
con la percepción de caída. Sí, o sea, las personas se caían igual, o sea, experimentaban la caída, lo que pasa es que no tocaban el suelo. Y en el momento que tú pierdes el balance y te caes, la reacción y en términos de ansiedad, y nosotros controlábamos la presión, me acuerdo, después de cada presión, igual las personas sentían esa sensación de estar, entre comillas, de angustia, de estar perdiendo el balance y caerse, digamos. Así que puede ser lo que tú dices, efectivamente puede ser que la persona cambie su conducta porque está en un ambiente de laboratorio y como todos los experimentos en laboratorio tienen esa dificultad, ¿cierto? Pero yo tengo la sensación que era una experiencia bien real y la sensación de las personas de perder el balance era bien real. Y estos son variables biomecánicas que nosotros mirábamos con sistemas de sensores y de cámaras, en donde básicamente mirábamos la estabilidad del centro de masa, de nuevo el centro de masa como una variable importante, porque al parecer el centro de masa es algo que tenemos que medir para mirar la performance general de la persona. Y acá veíamos cómo en la medida que las personas iban experimentando las perturbaciones, la estabilidad acá está en el 0, cuando pensemos en la estabilidad como el marcador que está en el sacro en relación a la base de sustentación. Si está más negativo es porque la persona experimentó la perturbación hacia posterior, un resbalón, y el centro de masa se fue hacia posterior. En la medida que iban entrenando, hacían más positiva esta estabilidad al momento de experimentar perturbación y también al momento de recuperar, al final del paso de recuperación. Y un poco lo que hemos intentado seguir haciendo es encontrar marcadores, no solo biomecánicos, sino también neurofisiológicos que nos den cuenta de la capacidad de responder a las perturbaciones posturales de personas mayores o personas con lesión al sistema nervioso, y tratar de entender si es que la actividad cortical tiene algo que decir en la respuesta de personas que se caen versus las que no se caen, en las personas que tienen más habilidades de resistir a una perturbación, o si es que hay patrones de sinergias musculares que son más subcorticales. Y en esa mirada se han realizado experimentos en donde se han estudiado la actividad evocada en beta, que es una actividad eléctrica del cerebro que es de oscilación, que tiene que ver con la integración sensorio-motora. De hecho, se habla mucho de que la contracción isométrica es como la contracción mantenida, donde no hay cambio en la longitud muscular. Cuando uno mantiene algo, por ejemplo, yo estoy manteniendo un peso y no me quiero mover, cuando uno está manteniendo algo, está intentando mantener, entre comillas, el statu quo, hay una mayor actividad en beta. Y se plantea que cuando una persona experimenta distintas perturbaciones a distintas intensidades, la actividad en beta va aumentando en la medida que la perturbación aumenta. Y eso de alguna manera se relaciona también con la actividad electromiográfica de los músculos agonistas de la perturbación, el gastrocnemio medial o el tibial anterior, dependiendo si la perturbación es hacia atrás o hacia adelante. Y ahí la actividad en beta, en la medida que va aumentando la perturbación o la intensidad de la perturbación, va aumentando también los picos de actividad en beta. Y también se ha planteado que las personas con mayor balance o con mejor balance presentan una atenuación de la actividad en beta también. Entonces, los potenciales evocados derivados de la actividad en beta eventualmente puede ser un potencial biomarcador de la capacidad de balance de personas o de respuesta a perturbación. Negativa, o sea, menor actividad beta. Claro, en el fondo, por eso cuando a medida que la perturbación es más grande, más actividad en beta hay. No, solo en beta, en este caso. Y lo otro que se ha hecho es medir potencial evocado, y en este caso se muestra el N1, que es un potencial evocado que tiene ciertas limitaciones porque, especialmente, bueno, cuando hacemos experimentos desde la mirada sensorio-motora en actividad eléctrica del cerebro, hay varias limitaciones porque, por supuesto, en el cerebro pasan muchas más cosas que en la integración sensorio-motora. Cuestiones atencionales, de miedo, etcétera. Y eso siempre puede ensuciar como las conclusiones de la actividad en beta está relacionada con el balance, etcétera, porque finalmente acá lo que vemos es que el potencial evocado N1, esta negatividad que uno puede ver ahí en CZ, va aumentando en la medida que la perturbación va aumentando en intensidad, ¿cierto?
Y eso está relacionado con la actividad electromiográfica de las músculos de la extremidad inferior. Y mientras más perturbación había, mientras más intensa era la perturbación, más actividad electromiográfica había en los músculos. Entonces se pensó, la actividad cortical puede estar relacionada con el aumento de la actividad electromiográfica. Pero finalmente, cuando las personas se entrenaban en la perturbación y se adaptaban, el potencial evocado en E1 iba disminuyendo, ¿ya? Y la actividad electromiográfica seguía estable. O sea, la respuesta electromiográfica siempre se mantenía igual, independiente de que tú ya te dejes de caer. Pero eso tiene que ver principalmente, yo creo, y ahí las conclusiones de los autores también plantean eso, es que el potencial evocado N1 puede estar disminuyendo, no porque mejoró en el balance, sino que porque ya le perdió el miedo a la perturbación, está menos ansioso, se adaptó, etc. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que hay un aprendizaje. O sea, con estos experimentos hemos mostrado que hay aprendizaje en el balance reactivo, y eso es lo interesante de esto. Que se puede entrenar, porque las personas mejoran y después, además de mejorar en el protocolo, después en la comunidad se dejan de caer. Y eso tiene que ver con, yo creo que este perfeccionamiento de estos modelos internos que incluso se puede dar en esta ventana de tiempo que te mostré entre que la persona pierde el balance a que la persona se recupera. Una pregunta con respecto a eso. ¿Se ha asociado el Fit Beta Value con respecto al ruido del control motor? Cuando tú haces una tarea de pointing, es que la gente que tiene, bueno, valores más bajos en este caso tienen un ruido menor. Un ruido, tú dices, como de la integración sensorial. Un ruido del control motor, donde yo tengo que llegar a un target muy específico y hago así, me lo voy moviendo un poquito, pero siempre tengo que llegar a ese target. Yo no he leído al menos. No sabría responderte si la ciencia es cierta. Habría que ver, bueno, en la línea de control motor se hacen muchos estudios con extremidad superior porque es fácil. Y de hecho, además de perturbación, también es muy fácil porque uno hace estos exoesqueletos con resistencia adaptada y eventualmente uno puede mirar la actividad eléctrica del cerebro. Yo en particular no he visto esa pregunta. Te hago la pregunta porque estoy tratando de pensar a cómo integráis todo esto al cuadro bayesiano de Wolper. O sea, ¿qué es lo que está pasando en aprendizaje? ¿Estáis mejorando el likelihood? ¿Estáis, Sí, yo creo que sí. O sea, eso no... En esta mirada del tipo de aprendizaje, el error es una fuente sensorial súper relevante para el aprendizaje sensoriomotor. Y lo llamativo de este paradigma es que las personas aprenden a la tercera o cuarta perturbación. Cuando tú lo ves en los experimentos, a la cuarta perturbación ya se dejan de caer. Y personas con harto deterioro. Y después los llaman al año y ya no se cayeron. Entonces, la experiencia sensorial externa parece ser, y esto es una interpretación, muy saliente en términos de aprendizaje sensoriomotor. Y por eso este paradigma ha tenido muy buenos resultados en términos clínicos y para la vida de las personas. Pero te digo igual, voy a volver a eso, te voy a dejar, pero tengo una pregunta al final. Dale. Y a partir de esta mirada, y ocupando este paradigma, se ha empezado otra línea que es cómo empezamos a prevenir las caídas. Y a partir de ahí hay muchas formas de hacerlo, velocidad de la marcha, bueno, la caída. O sea, una caída es el mejor predictor para que una persona se vuelva a caer. O sea, si una persona se cayó, eso aumenta el riesgo de que la persona se caiga de nuevo mucho. O sea, es el mejor predictor de caídas que hay. Pero la gracia de esto es cómo nosotros podemos llegar a poder predecir, y el desafío es cómo poder predecir la primera caída. Y ese es un poco el desafío que está planteado y el cual nosotros queremos explorar. Y efectivamente, en términos de inteligencia artificial, como en caída, hay dos líneas. Una que intenta ir a mirar la prevención de las caídas propiamente tal, y otra que intenta mirar la
detección de las caídas. Y esto en ambiente, en casas inteligentes, ponen sensores, ponen cámaras, o les ponen sensores a las personas, y de alguna manera el hecho de que un sistema sea capaz de detectar que una persona se cayó y encender un sistema de alarma al sistema sanitario, etcétera, es algo que está muy desarrollado, y la mayoría de los estudios en inteligencia artificial en caídas se han enfocado en eso, en detectar la caída, en ponerle un sensor a una persona y avisar que esta persona se cayó para que alguien la vaya a ver. Y eso tiene cierto nivel de éxito. Hay varios tipos de sensores, principalmente se ocupan los sensores IMMUS, que tienen básicamente giróscopo, magnetómetro, acelerómetro, y con esos sistemas es los más utilizados. Y bueno, hay distintos algoritmos que ustedes saben mucho mejor que yo cuáles son los más utilizados, o sea, en los lugares que se ponen principalmente en la cadera. Y aquí están los algoritmos que ustedes saben mucho mejor que yo, pero lo interesante de esto es que el 88% de la investigación, una revisión sistemática del año pasado, en inteligencia artificial en caída, está asociada principalmente a la detección y no a la prevención de las caídas. Y lo último que les quiero mostrar es un poco la propuesta que nosotros estamos generando acá en el Laboratorio de Análisis del Movimiento de la universidad, con el Fondesit, donde queremos mirar, o sea, postulamos un Fondesit, si no lo ganamos, bueno, vamos a seguir intentándolo. Queremos mirar un predictor de la caída que es medio contraintuitivo a lo que he dicho ahora, porque es que nazca de un movimiento voluntario que es la marcha. Y es la transición del paso a paso, que básicamente tiene que ver con analizar la marcha de una persona y de nuevo mirar el centro de masa. Y en esa mirada, cuando una persona camina, el centro de masa oscila y llega un momento de la marcha que cambia de dirección. Que va, el centro de masa baja y después sube, y cuando sube tiene que ver con que el siguiente ciclo avanzó. Estudios han reportado que si es que ese centro de masa alcanza su velocidad vertical mínima antes de que una persona apoye el pie de adelante, significa que tiene una actividad muscular del pie trasero de la marcha más activa, y hace que tu marcha sea más activa desde el punto de vista de actividad muscular. Entonces, la persona es capaz de generar una propulsión más efectiva, y ese centro de masa alcanza su velocidad vertical mínima antes del doble apoyo. Y eso parece ser que refleja tener un nivel de actividad más funcional que tener la velocidad vertical mínima del centro de masa cuando tú apoyas los dos pies. Es como una marcha, es como diferenciar una marcha activa de una marcha pasiva. Y aparentemente este factor puede ser potencialmente un predictor de una persona que esté en riesgo de sufrir caída, o no solo de sufrir caída, porque el riesgo de experimentar una perturbación lo puede tener cualquier persona, pero eventualmente de ser capaz de reaccionar mejor. Y además queremos ver si es que esta misma variable puede cambiar con el entrenamiento, con un protocolo de balance basado en perturbaciones, que es lo que vamos a instalar en el Laboratorio de Análisis del Movimiento en Kinesiología, en donde básicamente queremos intentar tener este paradigma de perturbación, el mismo con el que yo trabajaba en Chicago, y hacer experimentos acá con este protocolo. De marcadores que pueden eventualmente predecir el riesgo de caída. Yo creo que todo este sistema de inteligencia, toda esta mirada de la inteligencia artificial puede ser súper valiosa para encontrar variables que nos ayuden a entender este problema. Seguramente la mirada interdisciplinaria va a ser un factor relevante, y lo interesante de la propuesta que vamos a tener acá en la universidad es que vamos a tener paradigma acá, y testear estos modelos. No vamos a tener que esperar que una persona se caiga o no al año o a los 2 años, sino que eventualmente podemos evaluar la performance de una persona en un sistema de perturbación y ver en el laboratorio si una persona con X variables se cayó en una primera perturbación o fue capaz de recuperar el balance. Y no necesariamente esperar que la persona se caiga en la comunidad para saber si los modelos que podemos testear son eficientes o no. Eso, gracias. Posibilidad de predecir del laboratorio. La idea sería como
usar eso para hacer fondo para entrenar a esas personas que es más probable que se vayan a caer. Primero, detectar personas que sean más urgentes entrenar. Pero para tener esa mirada, también tenemos que saber si es que el entrenamiento cambia esas variables también. No lo sabemos. Todo lo que sabemos hasta ahora es por unas colaboraciones que hicimos con algunos colegas, que este variable parece ser un indicador de riesgo. Pero no sabemos si ese indicador, no sabemos aún, porque estamos haciendo los experimentos, no sabemos si ese indicador cambia si es que nosotros aplicamos estos protocolos de entrenamiento. Sí. La pregunta no es predecir quién el riesgo de una caída. ¿Qué tipos de información son los más relevantes para eso? Tú hablaste de un momento de acelerómetros, pero me imagino que también podría, no sé, si uno ve, graba a una persona caminar, también podría ser como una fuente relevante de las personas que caminan, o sea, como en el fondo, ¿qué fuente de información sería como ideal tener una persona para predecir eso? Y lo otro es como, ¿qué fuente de información crees tú que como ya más, no consumo masivo, pero como más accesible para toda la población, sería la más útil? Como, no sé, si yo tuviera que recomendarle a mi abuelo, Para la primera pregunta, yo creo que en el centro, en la capacidad de censar la movilidad del centro de masa, hay una llave que es digna de explorar, al menos. Y yo creo que hoy día está la tecnología de sensores o que incluso pueden estar ubicados en ciertos lugares donde tú puedas tener un cierto monitoreo que sea asequible para personas en la vida de ocupar. Y ahí desarrollar distintos sistemas, ojalá lo más ecológicos posible, para que puedan ser portables y tener esa información. Se puede medir con un acelerómetro, o sea, con un sistema de acelerometría. O sea, en el fondo, de hecho, el teléfono celular viene con un montón de aplicaciones que eventualmente te dan indicadores de movilidad, cambio de velocidad y cambio de aceleración del centro de masa. Los relojes también. Y en el laboratorio nosotros ocupamos cámaras, que sería como una cuestión más avanzada, cámaras con sensores donde ahí sí traqueamos el centro de masa de una manera más detallada y que es más reportable desde el punto de vista científico. Pero eso llevarlo a la comunidad, yo creo que el sistema de IMU, de acelerometría, sensores con acelerómetros, magnetómetros y giróscopo, funcionan muy bien y cada vez son más comunes, digamos. Las cámaras son muy una cámara potente para poder estimar esto, o una cámara más fácil. La que nosotros las tenemos en el laboratorio son cámaras como que son de alta velocidad y tienen ciertos parámetros técnicos que nos permiten tener mediciones de buena calidad de la marcha y analizar el movimiento. Están súper invitados al laboratorio de análisis del movimiento si quieren como mirar el experimento y todo eso, y un poco las herramientas que ocupamos ahí para analizar el movimiento. Pero claro, para llevarlo a la práctica, yo creo que el tema de acelerometría es un buen paso. Y para la segunda pregunta, yo creo que ahí hay un campo abierto, principalmente del área de la innovación, de cómo llegar a las personas mayores de una manera más fácil en términos de la seguridad de la salud, porque la tecnología de los relojes ya está. Le contaba el otro día a Carlos que alguien me comentaba sobre el reloj, me mostraba un reloj y todas las variables que entregaban estos relojes que dan, y son, pero todas. O sea, de hecho, me mostraba una variable que yo reporté en un paper hace unos años. O sea, era heavy el potencial de los relojes, pero que se puedan entender esas variables para una persona mayor. O sea, ya para nosotros a veces como que cachamos la mitad. Yo creo que ahí hay un espacio para la innovación, para poder, ocupando esa tecnología, ocupar relojes que sean más fáciles de entender para una persona mayor. Por ejemplo, que te diga cuál ha sido tu nivel de actividad física comparado a la semana pasada, o comparado al mes pasado, o comparado al año pasado, o en relación al año pasado, y que te dé un dato, una persona de 70 años te diga, mira, caminaste un 60% más de lo que caminaste el año pasado, súper bien. Y a esa persona como que le entrega un nivel de seguridad de su salud, ¿ah? Y que eventualmente puede ser buena. O sea, ahí yo creo que hay un espacio de innovación, de software y de trabajo en software que simplifique el lenguaje de todas esas variables.
cuando detectar las caídas también se puede, lo hacen por este tipo de... Puro. De hecho, ahí, no alcancé a detallarme, pero esta actividad, cuando mostré esta relación entre el centro de masa y la actividad electromiográfica, este burst inicial que había era principalmente por el cambio de la aceleración. Entonces parece ser que la acelerometría es algo que de alguna manera no solo te sirve para detectar, sino que además desde la mirada de la integración sensorimotora condiciona mucho el output motor también. Te avisan cómo se cae, de hecho se queda inconsciente, como que se dan cuenta y llaman a alguien, como tienen todas esas cosas de Sí. Y otra cosa como de tecnología que no sé, te podría decir si podría servir para medir algo de esto, es el tiempo de apoyo, tiempo de 2 apoyos en la marcha. No sé si Sí. eso, como manejar el porcentaje de eso, te explica la acción. Sí, hay varias. Demoras en apoyar. Sí, pues, hay varias variables que uno puede medir en la marcha, pero el problema que tenemos hasta ahora de las variables de la marcha para predecir las caídas es que tienen alto porcentaje de falla, digamos, ¿ah? Como que dan hartos falsos positivos. Entonces todavía como que no se llega bien al algoritmo que nos pueda hacer predecir mejor el tema. Sí, primero gracias por tu charla, es súper interesante. Yo estuve expresando un poco este tema hace un par de años. Y quizás la pregunta que tengo es con respecto a la experiencia que hicieron ahí de hacer, bueno, que la gente se caiga. Y para volver justamente a tratar de comprender qué es lo que está pasando y por qué funciona tan bien este proceso. Y quizás intuitivamente para mí, si analizo el estudio, diría, bueno, que en verdad lo que hicieron es que la gente es más alerta nomás. ¿Cierto? Está como más alerta y está como más atenta a su entorno, pero no es que estás entrenando como el likelihood dentro de la optimización bayesiana, dentro del sentido de como el forward model, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido me preguntaba con respecto a qué es lo que podría testearse para saber qué está pasando, más que nada. Y dentro de eso, quizás una idea es como tú estuviste mencionando antes, el concepto de la sinergia muscular, ¿cierto? Que eso era como algo interesante en este caso. Y me pregunto si no hay una manera en la cual le pones un EEG cap a una persona, empuja a la persona, tiene un patrón de activación cerebral, la persona lo hace voluntariamente, tiene otro patrón de actividad cerebral, entrenas cualquier modelo de codificación y vas haciendo como un feedback loop, entrenando a la persona a decodificar el otro patrón. Yeah. ¿Cachai? Entonces la vais entrenando básicamente a que cuando ella se caiga solo, tenga ese concepto de sinergia muscular que es parecido a cuando la persona hace el mismo movimiento. ¿No es cierto? Entonces, como una idea que me vino así, pero también con respecto a justamente tratar de targetear el forward model. Sí, pero es difícil porque el tiempo que tú tienes como en el momento en que tú experimentas una perturbación, bueno, voy a repetir la palabra prohibida, el tiempo que tú tienes para ser consciente de algo es muy limitado. Entonces, intentamos hacer un experimento en el laboratorio donde poníamos un feedback visual en donde le poníamos un margen de estabilidad con una bolita a la persona. Entonces la persona cuando experimentaba la perturbación y en la pantalla estaba graficado su centro de masa, que no, si se salía de una barra significa que estaba fuera del límite de estabilidad. Y le pedíamos que mientras reaccionara tuviera que concentrarse en mantener la bolita dentro de los límites de estabilidad y eso eventualmente le iba a ayudar el proceso de aprendizaje. Y nosotros lo testeamos entre nosotros primero y era imposible intentar preocuparse de reaccionar a la perturbación y mantener la bolita dentro del feedback que le entregamos. Pero por eso mismo pienso que lo que estoy proponiendo, entre comillas, sería mejor porque es agnóstico a eso y sería como un proceso de reinforcement learning. Como que hay algo, es como un problema de credit assignment. Hay algo que vaya a comprender dentro de tu movimiento que no está bueno para llegar a una meta, por así decirlo.
Mientras que efectivamente hacer como un double task es complejo. Sí, pues, sí. Es un double task. En verdad tú haces cosas y vas encontrando solo el espacio de parámetros. Pero un espacio de parámetros que te lleva justamente a producir esa sinergia muscular. Puede que no funcione, ¿eh? Pero... Sí, y lo otro que pasa también es que las personas aprenden rápido. ¿Ah? En los experimentos, después de la cuarta, quinta perturbación, ya aprendió la tarea. Entonces, por eso un poco yo hice este paralelo de este feedback externo tan saliente para la conducta, y mientras más saliente es, tanto más favorece el aprendizaje motor o el aprendizaje sensorio motor. Y eso lo hemos visto conductualmente, hemos visto desde las sinergias musculares, desde la actividad muscular, pero en ese proceso, un poco por imposibilidad de tener un sistema que te mide bien en el movimiento, la perturbación te mete un ruido heavy también, y ahí hay que tener sistemas más adecuados para medir lo que le pasa al cerebro durante una perturbación tan grande, o estos cambios de aceleración tan grandes. Pero para nosotros los clínicos y para el mundo clínico en general, esto es súper bueno porque rompe un poco el entrenar el balance en base a movimientos voluntarios, que es lo que se ha hecho en los últimos 30 años. Y esta evidencia lleva ya 10 años, donde ya se demostró que una de las mejores estrategias terapéuticas para prevenir las caídas en las personas, junto con el Tai Chi, que no sabemos por qué. ¿Ah? Pero, y además este tema que es rápido. Entonces quizá no es necesario tener este sistema porque ya a la cuarta perturbación la persona ya aprendió. Sí. Pero puede ser. Sí, pero dentro de eso, de nuevo vuelvo a ver qué es lo que aprendió. Eso, sí. Eso no lo sabemos todavía. Porque no hemos podido, y un poco en lo que a mí me encantaría hacer más adelante es intentar tener una ventana ahí al cerebro y ver qué le está pasando al cerebro en este proceso de aprendizaje. Desde que se cayó la primera vez hasta que después a la cuarta. Y después de la cuarta, saber si es que necesita una quinta, sexta, séptima o ya está. No se sabe, ¿cachai? Pero eso es como el desafío, por así decirlo, porque en el paradigma de que estáis hablando no hay un stimulus response mapping. Claro. Lo que hay es un response. Sí. ¿Cierto? Entonces, como esa es o sea, funciona súper bien, o sea, son dos desafíos. En el fondo, este desafío de entender bien neurofisiológicamente lo que le pasa a eso, que es un poco lo que yo quiero empezar a hacer acá. Y el otro desafío es buscar cómo encontramos una herramienta que pueda generar o predecir o clasificar de mejor manera, especialmente a estas poblaciones que tienen riesgo de caerse, como las personas mayores o las personas con secuela de stroke. Es un sistema bueno de clasificación para entrar a estos protocolos de entrenamiento. Esos son dos desafíos interesantes que están planteados. Bien, pues. Gracias. Hay una pregunta. Sí, ¿qué te sorprendió lo del sí, o sea? No me sorprende tanto en verdad, porque hay al principio cuando me lo nombran, sí, pero después el otro día hablaba con una persona que practicaba Tai Chi, fue coloquialmente, fui a buscar a mi hijo a la casa de un compañero y la mamá del compañero hacía Tai Chi. Y yo le pregunté, ¿qué hacen en Tai Chi? Y le conté esta historia de que hay paper reportado que disminuye el riesgo que hay el Tai Chi. Y claro, parece que este entrenamiento propioceptivo es muy fuerte en el Tai Chi, esta sensación de conocer como los movimientos de su cuerpo. Y además en el Tai Chi ella me explicaba que había ejercicios donde generaban perturbaciones. Se hacían como perturbaciones porque ella me lo explicaba como que intentaba empujar algo, habían técnicas que se empujaba una cuestión y de repente se soltaba, y tenían tanta capacidad propioceptiva entrenada que en verdad sentían que estaban empujando algo y cuando soltaban sentían como una perturbación. Entonces parece que el Tai Chi también tiene componentes reactivos asociados. Pero más allá de eso no te puedo decir. No sé si tú practicas Tai Chi. No, es que cuando lo mencionaste dije como, ok, suena raro, y después dije, no, porque constantemente está recordando como las capacidades como... Sí, yo creo que por ahí va. De la pierna, todas esas cosas, como que un constante recordatorio de qué es capaz su cuerpo. Pero hay gente que, supongo que la gente que menos se mueve es la que más se cae después. Claro. Yo creo que eso tiene que ver con lo que hablaban de
de hacer calzar esta información que viene de adentro y esta información que viene de afuera. Como personas que hacen este ejercicio que se mueven variablemente y generalmente tienen mejor desempeño en distintas tareas físicas. Como, no sé, siento que hay algo muy interesante que viene. Mira, información que viene de adentro. Bien, pues, gracias. Ah, dale. Buen día, bro. ¿Tiene alguna idea de qué hace, o sea, cómo aprende, depende, no sé, por un niño que está aprendiendo a moverse con un adulto, que claramente el adulto es el que se puede aprender a balancear entre veces, pero un niño no lo ve durante meses, que puede aprender a primero a no caerse? O sea, ¿hay alguna idea de que hay o algún mecanismo que difiere entre esas dos formas de aprender? Sí, súper buena la pregunta, porque sí, está como bien discutido eso y claro, el niño cuando empieza a moverse y cuando ya empieza a caminar, es como si es como si ocupa este modelo de perturbación para acelerar sus procesos de aprendizaje sensorio-motores, porque el niño siempre está experimentando perturbaciones, porque como no tiene el balance todavía completo, el sistema nervioso maduro completo, experimenta perturbaciones todo el rato. Entonces da la sensación, y el otro día teníamos esta discusión con un profesor, que el niño en esta etapa del año hasta los 3, 4 años, bueno, el patrón de marcha madura a los 7, pero uno ve al niño inestable, que se cae mucho, etcétera, en esa edad, previo a los 5 años, como que ocupa este modelo de perturbaciones posturales para ir aprendiendo estrategias sensorio-motoras y ir desarrollando habilidades. No sé si es exactamente el mismo como principio, pero es interesante discutirlo desde ese punto de vista, como que da la sensación que el aprendizaje sensorio-motor del niño también tiene que ver con el error de la perturbación y esta saliencia de la perturbación como un método de aprendizaje sensorio-motor. De ahí la perturbación viene de que el niño no sabe moverse bien, o es quizás como algo que está un poco... Es que Yo podría perfectamente caminar perfecto a los 2 años, pero quizás eso le impediría para después, o es simplemente porque se demora 5 años. Así que, Es que ahí las perturbaciones son por distintos motivos. Pues en el fondo también puede ser por una perturbación externa solamente, por la tarea en la que está. Y además va explorando, además lo que va haciendo el niño también es explorando límites de estabilidad cada vez más desafiantes. ¿Ah? Y cuando tú estás en un límite de estabilidad que no estabas antes, tu experiencia sensorio-motora en ese límite de estabilidad es distinto. O sea, es nuevo, más naive. Entonces, ahí la falta de experiencia también afecta tu estabilidad. Desarrollo del sistema neuromuscular y las conexiones entre el sistema nervioso y cada uno de los músculos. Esta representación cortical todavía está activando y sean capaces de caminar perfectamente. Claro. Y no lo hacen para aprender a caminar mejor, sino que todavía se están desarrollando otras cosas. aquí me gustaría decir que repente una opción, porque ya, hagámoslo un poco inestable para que Claro. después a lo largo sea más robusto. Claro. Pero en vez de que si justo aprende a caminar muy rápido y es demasiado robusto, después quizás muy frágil. ¿Qué es lo que pasa un poco con estos sistemas? Creo que tiene que ver con que se está desarrollando el sistema. Seguimos también. Bueno, gracias por la invitación.